Bendiciones, saludos, saludos. Bueno, yo creo que ya con una persona ya podemos comenzar. Quiero orar antes de presentarle unos versículos que me bendicen mucho. De hecho, estoy hablando acerca del perdón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra, de poder acercarme a tu presencia como un hombre necesitado. Necesito que tú me ayudes cada día para poder mejorar mi conducta, para ser un hijo de honra. Necesario es que seas tú quien me ayudes. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Bendice a los que tomarán el tiempo para escuchar la transmisión. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya tengo dos personas. Dios me les bendiga. Hermano Ángel Reyes, Wilmer Ramos. Estoy viendo acerca de lo que dice la palabra acerca del perdón, y yo le puse al tema aprendiendo a perdonar o aprendamos a perdonar. Y es que estaba viendo lo que dice Jesús en Lucas capítulo 17, verso 3, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdonadle o perdónale. Esto es bastante interesante, el tener que acercarse a alguien que usted sabe que ha pecado contra usted, que ha dicho algo contra usted. Eso es pecar contra alguien, decir algo que no está bien o haberle hecho algo malo. Eso es pecar contra alguien. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que alguien ha pecado contra nosotros, tenemos el deber, el derecho de acercarse a esta persona y reprenderle. Pero, ¿qué hacemos muchas veces cuando alguien peca contra nosotros? Pagamos, como dicen en el mundo, con la misma moneda. Si alguien habló mal de mí, está pecando contra mí. Si está hablando, mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Hablamos mal de esa persona que habló mal de nosotros. Entonces, nosotros estamos como haciendo nuestra propia justicia. Y Jesús recomienda que no debe de ser así. Debemos de reprender a la persona, al hermano que ha pecado contra nosotros, y si se arrepiente, debemos perdonarle. Y si no se arrepiente, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Pues si no busca perdón, ¿cómo se puede perdonar a alguien que no busca el perdón? Es similar como el pecador que no le pide perdón a Dios. Dios no perdona al pecador que no le pide perdón. Entonces simplemente tenemos que dejar a la persona que Dios haga justicia por nosotros, porque Él es el que hace justicia. Pues si vemos en 1 Pedro capítulo 2, hay unos versículos que me gustan mucho, que dice, en el 21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si alguien nos maldice, nosotros queremos maldecirle también. Porque lo primero que decimos: yo no soy tonto, yo no soy ignorante, si alguien habla mal de mí, pues yo voy a hablar mal de él también. Pero no debe de ser así. Jesús nos dejó el ejemplo. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso es impactante cuando dice la palabra que Jesús estaba en la cruz
crucificado de pies y manos. Usted ha leído el relato y él se expresó con una palabra tremenda al Padre. Él dice: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. De esa manera se defendía Jesús. Y si dice que Él ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, debemos entonces nosotros de tomar en cuenta estos escritos que están vigentes todavía. Esta es una palabra viva, es palabra eficaz. Por eso hay mucho creyente que no progresa en el Evangelio, no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque no ha pedido a Dios que le dé un corazón perdonador. Y obviamente cuando le pidamos un corazón perdonador a Dios, va a venir el momento donde vamos a ser probados si verdaderamente tenemos un corazón perdonador. Hay mucha gente que le pide un corazón perdonador a Dios, pero cuando viene el momento de ser probado ese corazón perdonador, no pasan la prueba. ¿Por qué? Porque están llenos, se dejan llenar su corazón de rencor, de resentimiento, y esto no es una vida fructífera en el Señor. Así es que yo recomiendo a cada persona que me escucha, cada persona que escucha las transmisiones, simplemente lo que usted tiene que hacer es escuchar la palabra que transmito por este medio, y si a usted le es de provecho esta porción, pues aprovéchela. Porque hay gente que dice: bueno, yo no puedo decir que tengo a alguien a quien perdonar. Entonces no es para usted, porque usted está a cuenta con el Señor. Pero si usted es una persona que necesita perdonar a alguien, es importante que lo haga. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Él dice claramente que debemos de mirar por nosotros mismos. Entonces, si yo sé que el perdón me trae a mí bendición, me trae paz, me trae tranquilidad, entonces yo debo de saber que debo de perdonar. O sea, cuando el Señor está hablando de las ocasiones de caer, está dando una sentencia tremenda para aquella persona que hace caer a uno de sus hijos pequeños. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. En esta carrera en la que vamos caminando, la carrera de la fe, es imposible que no vengan tropiezos, pero dice: pero hay por quien vienen. Entonces, si alguien hace tropezar a cualquiera de nosotros, le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque aquí está la sentencia. Hermano Ángel. Mi hermano Ángel, qué bendición. Démele un fuerte abrazo a su mamita. Mire, qué bendición. Que Dios me la bendiga, que le dé muchos años más. Y qué bueno, mi hermano Ángel, que esté con su mamita en Nacaome Valle. Un abrazo hasta la zona sur de Honduras. Mire qué bendición. Yo ya estoy aquí en el norte otra vez. De hecho, lo hemos estado mencionando por acá con mi hijo. Y yo creo que pronto nos vamos a ver por acá. Primero Dios. Así es que reciba un saludo, mi hermano Ángel, y es una bendición. Entonces estoy hablando acerca del perdonar, aprender a perdonar. El que aprende a perdonar vive una vida saludable espiritualmente. Yo tengo el privilegio de predicar de esto. ¿Sabe por qué? Porque yo antes no podía perdonar a las personas que me habían hecho daño. Desde mi niñez empecé a experimentar lo que es la maldad en contra de mi persona, porque perdí a mi papá. A mi papá lo asesinaron, fue una muerte terrible la que le dieron, y yo había quedado muy dañado de mi corazón y quería crecer para ver si vengaba la muerte de mi padre. Pero cuando Dios hizo un corazón nuevo, puso un corazón nuevo en mí, las cosas totalmente cambiaron. Ok, hermano Ángel, le esperamos aquí. Entonces, yo puedo predicar del perdón porque lo he experimentado en carne propia. Entonces, cuando dice que aquella persona que hace caer a un hijo de Dios, Jesús lo dice cuando estaba refiriéndose a uno de sus pequeñitos, a sus hijos, dice: mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces sigue diciendo: mirad por vosotros mismos.
Si tu hermano, dice, pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces tenemos que darnos cuenta que es necesario aprender lo que Jesús enseña en la palabra. Él está enseñándonos a perdonar. Obviamente tenemos que saber que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, lo espiritual es más real de lo que nos imaginamos. Entonces, si el apóstol Pedro escribe y dice que para esto fuimos llamados, para tener padecimientos, eso es una vil mentira, que uno como creyente no va a tener padecimientos. Siempre hay gente que se levanta en contra del Hijo de Dios. Eso tenemos que estar seguros. El diablo no viene literalmente a manifestarse con cachos, con cola, como lo anuncian en algunas revistas, que lo ponen con cacho y cola. No, el diablo se manifiesta a través de la conducta en las personas. Entonces, si dice que para esto fuimos llamados, y que si Cristo tuvo padecimientos, nosotros también vamos a tener padecimientos. Por mucha bonanza que tengamos en el Señor, por muy tranquilo que estemos, siempre vamos a tener padecimientos. El enemigo nos va a atacar, va a buscar 1 y 1000 formas como nosotros blasfememos, como nosotros pequemos. En otras palabras, cuando el diablo se levanta en contra de nosotros es para hacernos pecar. Pero hay, dice la palabra, de aquel por el cual vienen los tropiezos. Entonces, el enemigo se manifiesta a través de la conducta de las personas. Entonces, es importante que nos cuidemos, amados hermanos, y si alguien lo ha ofendido a usted, alguien ha hecho algo contra de usted, no se descuide, no cometa el pecado usted de empezar a defenderse usted. Es importante, hay defensa que sí la podemos hacer sin necesidad de pecar. Obviamente, para eso están las leyes. Por ejemplo, si alguien le ha robado a usted y usted considera de que esta persona que le ha robado, usted sabe quién es, y usted habla con esta persona y esta persona no acepta, y usted puede reconocer, para eso son las autoridades. También alguien que se levanta en contra de nosotros mintiendo, lo podemos llevar a las autoridades para arreglar la situación. Porque la ley es para educar a la gente que no quiere educarse por medio de la palabra de Dios. Entonces, pero yo he aprendido a que es mejor dejar las cosas en las manos de aquel que dice que juzga justamente. Porque el hombre siempre va a tratar de hacer ejercicio de la ley favoreciendo a alguien. Pero Dios no. Dios es justo, y su justicia, lo que Él juzga, lo hace con justicia. Entonces es importante encomendar al Señor la causa. Así es que yo no sé quién de aquellas personas que han podido estar escuchando o que van a escuchar, porque esto queda aquí en el medio, está con esa necesidad de tener un corazón perdonador. Yo le digo, estaba hablando, hace poco hablé de fructificar, de dar fruto abundante, de estar dando fruto con perseverancia. Y para dar fruto con perseverancia se necesita tener un corazón restaurado, un corazón nuevo, un corazón donde la palabra pueda hallar espacio. Pero si no tenemos un corazón restaurado, definitivamente no vamos a poder fructificar. Entonces yo creo que es bien importante que le pida a Dios usted. Yo puedo decir que tengo un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque he notado la diferencia de lo que vivía antes y lo que ahora vivo. Por eso a veces se sorprende mi esposa cuando ella se entera de algunas cosas que me han sucedido, y verme con una tranquilidad. Me encuentro con las personas que han pecado contra mí, contra Dios y contra mí, porque el pecar contra un hermano es pecar contra Dios. Y me ha visto mi esposa, me dice, ¿con qué tanta tranquilidad? Entonces, cuando llegamos a la conclusión, es porque Dios le ha placido darme un corazón nuevo, porque yo le pedí ese corazón. No se vive bien cuando uno no tiene tranquilidad en el corazón.
Porque tan pronto alguien lo ofende, uno se quiere defender de una manera tremenda. De una manera tremenda. Entonces, pero cuando uno ya ha experimentado ese cambio, esa transformación, de cambio de mentalidad, es cuando viene esa bendición de que atesoramos la palabra y nos nace ese gran deseo de que otros puedan experimentar esa paz. Porque ¿sabe qué? Cuando uno tiene un corazón perdonador, vive esa paz. Cuando dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que aprende a confiar en Dios, no le es difícil perdonar. Antes le da misericordia el saber que alguien ha hablado mal de usted. Usted sabe la consecuencia de ese pecado. Si usted sabe perfectamente bien que alguien ha hablado mal de usted, mintiendo, usted sabe perfectamente bien que hay un juez justo, que hay un Dios en el cielo que está viendo que a usted lo están maltratando injustamente. Entonces, si usted no tiene la capacidad de acercarse a esta persona y decirle, ¿sabes qué? Tú estás mintiendo, tú estás pecando. Entonces, encomiéndelo al Señor, porque Él juzga justamente. Entonces, yo creo que hasta aquí voy a llegar, porque le estoy hablando acerca de aprendiendo a perdonar. Y para aprender a perdonar, se requiere que le digamos a Dios, dame un nuevo corazón. Sin un nuevo corazón no se puede. No se puede. Yo le puedo decir que no se puede. Yo lo intentaba, pero no podía. Llegó el tiempo cuando empecé a trabajar en un lugar donde ya Dios me había dado ese nuevo corazón. Un corazón perdonador. Recuerdo que tenía compañeros de trabajo que no querían que yo trabajara con ellos por el hecho de que ellos no se dieron cuenta que en el lugar había una posición para un empleado. Y recuerdo que yo, sin que nadie me recomendara, yo hablé con el jefe y él me contrató. Entonces los muchachos que ya estaban allí sabían que era un buen lugar para trabajar y que siempre que había una plaza vacante, llevaban a un familiar o a un amigo y ellos no se dieron cuenta. Entonces cuando ellos vieron que aparecí yo en el lugar como un nuevo empleado, ellos dijeron, ¿por qué no nos dimos cuenta? Entonces empezaron a hacerme difícil el trabajo, empezaron a molestar. Pero ya tenía yo un corazón diferente. Ya ese corazón lleno de odio, de resentimiento, ya no lo tenía. Porque yo había practicado algo. Siempre comparto esto. Recuerdo que cuando yo me daba cuenta que yo estaba ya en la iglesia, ya en el camino del Señor, pero que tenía ese corazón que sentía deseos de vengarme, sentía coraje cuando alguien hacía algo malo hasta en contra de otro, no digamos en contra mía. Entonces recuerdo que le quité los asientos de una minivan que tenía en un carro que me habían regalado, por cierto. Le quité los asientos de atrás y me iba a un parque por las noches, a la medianoche, para que nadie se enterara de lo que yo hacía. Y ponía una sábana en el piso de este carro y allí me arrodillaba de la madrugada a llorar y decirle, Señor, yo necesito que me des ese corazón nuevo del que tu palabra dice. Porque en Ezequiel 36, el 25, por ahí, usted lo puede leer, lo que habla del nuevo corazón. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero ese nuevo corazón. Yo quiero ese nuevo corazón. Yo necesito saber que es verdad que tu palabra dice que tú cambias el corazón de piedra y pones un corazón de carne y pones de tu espíritu en ese corazón. Yo quiero eso y empecé a practicar eso. Entonces cuando yo llegué a ese trabajo, yo ya tenía ese corazón. Porque el odio, el resentimiento, el deseo de vengarme de la muerte de mi padre ya se me había quitado, ya no sentía aquello. En vez de sentir eso, sentía como compasión por aquellas personas que hicieron eso. Entonces, cuando estos muchachos empezaron a comportarse mal,
en el trabajo, no me querían enseñar bien las recetas y empezaron a molestarme. Total que yo empecé a darme cuenta que algo había pasado en mí. Y recuerdo que en una oportunidad cuando me dieron un ascenso, me pasaron a cocinar, lo primero que hice fue llevarles comida a los muchachos que se portaban mal. Y allí había un ancianito que siempre les decía a él, ¿por qué Moisés, siendo un hombre que sabe perfectamente bien que ustedes no lo quieren, que ustedes le hacen difícil su trabajo? Porque cuando alguien quiere que uno abandone el trabajo, lo que hace es que le hace difícil el trabajo. Me ponían trabajo que no me pertenecía a mí, pero ellos hacían creer al jefe que a mí me pertenecía hacer ese trabajo. Y total que era bien difícil. Le decían que yo no había terminado mi tarea y que ya me estaba yendo del trabajo. Y total que me estaban haciendo muy difícil, a modo que ellos querían que yo me fuera y dejar abandonado para llevar a lo mejor a algún empleado, ellos que era familiar. Entonces lo que yo le quiero contar es acerca de lo que es tener un corazón perdonador, es que cuando me pusieron en otro lugar, ya no con ellos, sino que en otra área, ya empecé yo a cocinar y le llevaba comida. Entonces el ancianito les decía, ¿por qué Moisés, sabiendo que ustedes hablan mal de él, que no lo quieren a él, que ustedes le están haciendo difícil el trabajo para que él se vaya y abandone el trabajo, porque él hace todo lo contrario? En vez de estar enojado con ustedes, lo que hace es les trae comida? Yo no entiendo. Entonces, lo que este ancianito no entendía era que Dios ya me había dado ese nuevo corazón. Entonces, si debo de hablar del perdón, es porque lo he experimentado, es porque sé la paz que trae el tener un corazón perdonador. Como con esto no quiero decirle que ya soy un hombre perfecto, claro que no. Tengo deficiencias, todavía me enojo, todavía miento posiblemente, pues la Biblia misma lo dice, que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso. Pero no porque yo programe una mentira pensando en que voy a mentir, no me gusta. De hecho, alguien me preguntó hace poco que si yo sabía dónde hacían papeles para trabajar. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Cuando yo vine a este país, yo vine ilegal y me tocó cometer ese error que todo el mundo comete cuando viene a este país. Tuve que pagar a alguien que me falsificara documentos, pero tan pronto ordené mi estatus legal, yo me acerqué a la oficina de mi empleador y le dije, mire, yo necesito hacer este transfer de documentación, o sea, ordenar mi estatus, porque yo no he estado trabajando legalmente en este país, pero hoy ya tengo un estatus legal y doy gracias a Dios por ello. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Hoy mismo te voy a despedir por haber hecho eso. Le digo, bueno, si me despide por la verdad, pero yo lo único que estoy haciendo es ordenando mi estatus legal. Hasta inmigración se vale pedir perdón por algo que haya, por un error como de esa naturaleza. Entonces yo fui honesto y sabe que a través de eso me dejaron trabajando. Entonces ya ordené mi estatus y hasta la fecha sigo trabajando, pero dentro de este proceso en el que he tenido documentos legales, hubo un tiempo que se me venció el permiso y no me venía. Entonces me quedé sin trabajo, me quedé en un punto donde tenía que tomar la decisión, falsificar documentación nuevamente o quedarme sin trabajo. ¿Y sabe qué hice? No falsifiqué documentos. Y llegó el día donde mi esposa me dijo, Moisés, ya no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, dile a tu esposa que ya no te pida a ti, que la fuente de provisión no eres tú, soy yo. Pero te voy a usar a ti siempre para que haga llegar el sustento que tu familia necesita. Entonces yo me puse a llorar cuando Dios habló a mi corazón diciéndome esas palabras. Cuando de pronto va pasando un hombre y me dice, ¿tienes trabajo? Le digo yo, no, porque se me vencieron mis documentos y estoy ilegal ahorita. Me dice, pero yo necesito que me ayudes por lo menos un par de horas porque mis ayudantes se han ido y yo necesito a alguien que me ayude aquí mientras encuentro personal. Entonces le ayudé un par de horas a este hombre y mientras el hombre se fue a una tienda a comprar material que se llama Home Depot, yo me quedé preparando lo que él me dejó haciendo y cuando él regresó yo ya lo había hecho. Entonces el hombre me dijo, pero si tú
tú eres inteligente, ya hiciste lo que te puse a hacer. Entonces yo te necesito en mi compañía. Le digo, pero no tengo documento. Me dice, si tienes licencia con eso, para mientras te vienen tus papeles. Y total que ya al siguiente día estaba trabajando con un trabajo fijo, que de hecho uno de mis hijos trabajó allí en esa empresa unos años. A lo que yo quiero llegar es que cuando realmente nos es cuando Dios se manifiesta y nos va dando el entendimiento totalmente diferente. Ahora yo puedo entender qué es tener un corazón perdonador y qué es no tener un corazón perdonador. Entonces por eso recomiendo. Así es que Dios les bendiga a las personas que se conectan. Hermana Conchita de García, saluditos hasta Guatemala. Mire qué bendición. Estamos siempre anunciando el mensaje. Aquel mensaje que bendice, aquel mensaje que da un nuevo rumbo a la vida. Yo no puedo dejar de predicar. ¿Sabe por qué? Porque entonces dejaría de obedecerle a Dios. Estando trabajando con 2 trabajos, full time, tiempo completo, Dios habló a mi vida a través de una persona en el trabajo. En ese tiempo yo no estaba conduciéndome de la manera que le estoy hablando, que estoy conduciéndome ahora. Siempre tengo mis imperfecciones como cualquier creyente, que el Señor está obrando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces, desde ese tiempo, le estoy hablando como 2002, por ahí, 2003, Dios me hizo un llamado que le sirviera a Él. Que le sirviera a Él. Llegó el tiempo donde se dio la oportunidad de entregarme a servirle a Él. Y por eso yo predico en cualquier lugar donde Dios me habilita. Yo tengo que predicar el mensaje que Él me dice que predique, independientemente en el lugar donde esté. Tengo que hacer el tiempo, porque Dios es un Dios de orden. Yo no puedo estar predicando y sabiendo que estoy dependiendo del sueldo de alguien. Entonces Dios me prometió que le sirviera a Él, y que si le servía a Él, Él me iba a dar el sustento, me iba a dar el abrigo, lo que necesitara para mis hijos. Y ahora ya mis hijos dependen directamente de Dios, no dependen de Dios y de mí. Antes dependían de Dios y de mi persona como un proveedor para la casa. Ahora la única persona que depende de Dios y de mí es mi mujer, mi esposa. Entonces tengo todo el tiempo del mundo para ejercitar el privilegio y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Entonces por eso no se sorprenda de verme transmitir el mensaje de la palabra en diferentes horarios. Por eso hay personas que me dicen, hermano, ¿por qué no se pone un horario fijo para predicar? Bueno, llegará el tiempo, le digo yo, pero por el momento, desde el 2006 para acá, y mucho más antes, yo estaba llevando una secuencia de sermones en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque es en el tiempo que Dios me da el mensaje, que Dios me habilita. Entonces, en este tiempo la pandemia ha sido una bendición grande. ¿Por qué? Porque Dios me ha permitido tener un trabajo en lo secular, donde puedo decirle que yo soy el propio jefe, que si quiero trabajar, trabajo, si no, no trabajo. Entonces dentro de ese tiempo puedo compartir la palabra. De hecho, recién estoy llegando de un viaje de Honduras y tengo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me ha tenido en reposo unos días. Entonces, por eso yo quiero aprovechar el tiempo. Entonces yo le quiero invitar a usted, a los que se han detenido a escuchar. Si usted no tiene ese problema que yo tuve en aquel entonces, que le estoy contando, de ese corazón duro, de ese corazón lleno de perdición, puedo decirle, porque es lo que acumula un corazón sin perdonar. Un corazón endurecido, eso es lo que acumula perdición en él. Si usted no tiene ese problema, gloria a Dios, disfrute la paz que el Espíritu Santo le va a dar en usted. Pero si usted tiene ese problema, que es con poquito se enoja, con poquito se molesta por algo que alguien hace contra de usted, usted tiene un serio problema. Pero ¿sabe qué? La medicina está al alcance suyo. Solamente dígale al Señor, necesito ese nuevo corazón, necesito ese nuevo corazón. Y no digamos, si usted todavía no ha recibido el perdón de Dios de sus pecados, que por naturaleza lo tienen condenado a muerte. Este es otro caso grave, lamentable, que muchos están viviendo sin fe y sin esperanza. Para eso, en primer lugar, se necesita reconocer
su condición. Reconocer que la sangre de Jesucristo aún sigue vigente para perdonar sus pecados. Y si usted le pide perdón a Dios y recibe a Jesús como su Salvador, usted viene a convertirse en nueva criatura, y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces viene un aprendizaje de conducta. Pero para usted que es creyente y tiene un corazón endurecido, pídale a Dios que le transforme su corazón, si este es su caso. Si no lo es, pues gloria a Dios, únase conmigo para que podamos decirle a otros que Dios verdaderamente cambie el corazón. Yo me quiero despedir con una oración de fe para aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Salvador. Solamente dígale: Señor Jesús, reconozco que estoy separado de ti, pero hoy, a través de tu palabra, puedo reconocer que tengo oportunidad de salvación y vida eterna. Por lo tanto, te recibo como el único y suficiente Salvador. Ahora, para aquellas personas que están con esa lucha de ese corazón del que estoy hablando, solamente únase conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquella persona que le está costando tener un corazón perdonador, que lo bendigas de esa manera, así como lo hiciste conmigo, cuando con lágrimas te pedía que quería disfrutar de esa nueva vida de la que tu palabra dice. Y ahora que la estoy viviendo, la estoy compartiendo con otros. Y con certeza les puedo decir que esto es comprobado, que esto es verdad. Y un día ellos lo dirán, no solamente por el mensaje que yo les transmito, sino porque también ellos han experimentado en su propia vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted es tan amable y pueda darle compartir al mensaje, quizás alguien de sus contactos puede necesitar este mensaje, puede necesitar esta palabra para un cambio de vivir aquí en la tierra feliz, porque se vive con una tranquilidad. Usted duerme tranquilo, se levanta tranquilo. Sabemos que enemigos tenemos. Si los tuvo Jesús, el dador de la salvación, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? A Jesús no lo querían. ¿Y sabe por qué no lo querían? Porque Él solo hacía lo bueno. Y si nosotros tratamos de hacer un poquito lo bueno, hay gente que no nos quiere por eso. Se levanta la gente en contra de nosotros, pero si tenemos ese corazón, Dios nos va a dar el privilegio de terminar la carrera con gozo, siendo aprobados para su honra y su gloria. Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así le place. Gloria al Señor.